Bueno, bendiciones, Dios me los guarde. En el día de hoy vamos a comenzar a ver la clase número 2 de esta materia tan importante como es la hermenéutica. Recordemos que la hermenéutica son las herramientas, las leyes que utilizamos para poder interpretar correctamente un versículo bíblico. Entonces, cuando yo voy a aplicar esas leyes, lo primero que tengo que hacer no es examinar la palabra, sino examinarme mi corazón. Por eso vamos a ver en esta clase que hay unas disposiciones del corazón que tienen que tener quien va a realizar esa exégesis y utilizar esos principios bíblicos de interpretación. Y es por eso que la clase de hoy es tan hermosa y tan linda, porque va enlazada en cómo yo tengo mi actitud cuando voy a estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? El apóstol Pedro en una oportunidad nos dice que la interpretación de la palabra nunca es de forma privada, sino que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo para corregir, para instruir a todas las personas. Entonces es muy importante la actitud que yo tengo cuando voy a estudiar la palabra del Señor. Y por eso en esta primera parte vamos a ver lo que es esa paradoja del tesoro. Vamos a ver también las 5 disposiciones esenciales que tengo que tener en mi vida para poder hacer una correcta interpretación de la Escritura. También vamos a ver la regla fundamental, que es que la palabra del Señor es su propio intérprete, y también cómo ese encuentro con la palabra debe ser lo que marca el final de todo. O sea, yo tengo que tener un encuentro con la Biblia, que no la interpreto solamente como para buscar algo, para objetar a los demás cosas o debatir cosas. Hay gente que estudia la Biblia solamente para buscar los puntos erróneos de los demás y no con la actitud correcta es que la Biblia, a quien primero me enseña es a mí, ¿vale? Entonces, es muy importante la actitud del corazón que debemos de tener. Entonces, ¿cuál es esa paradoja del tesoro? ¿Alguna vez ha tenido algo que se le ha extraviado y que valora mucho y lo está buscando? Entonces, nosotros en nuestra vida podemos tener actitudes que abren o cierran las puertas, ¿ok? Para lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una mala actitud, pues no voy a conseguir lo que estoy buscando. Entonces, la Biblia es un tesoro delicado. ¿Ok? Y nosotros en nuestra hoja de ruta, cuando aprendemos hermenéutica, para aplicar la exégesis de versículos oscuros, versículos que no entendemos, es saber de que ese tesoro es lo más precioso que yo necesito. Así que muchos intentan forzarla, ¿eh? Muchos intentan abrir ese tesoro de manera incorrecta y realmente cuando vemos en la misma palabra que tenemos la llave precisa para poderlo abrir. Entonces, eh, esa clave es el corazón realmente abierto para lo que la misma Biblia dice. Hay gente que busca la Biblia para argumentar su posición de error. Dice, voy a buscar el versículo bíblico a ver que apoye mi pecado. Voy a buscar el versículo bíblico que apoye que realmente lo que yo estoy haciendo está bien. Entonces, cuando optamos por esa vía, optamos por esas llaves, pues a lo mejor voy a conseguir un versículo aislado que me apoye lo que yo estoy diciendo, pero eso está mal, ¿verdad? Porque sabemos por las leyes de interpretación que no podemos hacer eso y que si lo hacemos vamos a obtener entonces un resultado que no es así. Entonces, la disposición correcta transforma la lectura en un encuentro profundo y transformador. ¿Eh? Porque yo voy a buscar en la palabra algo que yo necesito. No voy a buscar en la palabra algo
como un argumento para justificar mi posición que ya tengo. Hay gente que tiene una disposición ya predispuesta para algo. No, yo creo esto y ahora voy a buscar en la palabra si realmente eso es así o no es así. Pero no tengo una actitud de humildad para aceptar lo que la Biblia me dice. Entonces, muchas veces tenemos métodos versus disposición. ¿Qué quiere decir eso? Este capítulo nos propone técnica, sino una disposición del corazón. ¿Ok? No se trata de cómo estudiar, sino de cómo ser para que el estudio tenga un impacto en mi vida, transformador. ¿Ok? Que es la disposición de esa llave maestra, ¿no? ¿Ok? De yo tener la actitud correcta para decir, Dios me está diciendo esto, bueno, lo voy a aceptar. ¿Ok? Voy a aceptar eso. Entonces vamos a ver en versículos que son oscuros, que tienen una explicación según el análisis que le hagamos, que muchas veces a nosotros no nos cabe en la lógica. Por ejemplo, cuando estudiamos las culturas antiguas, los versículos estos que hablan de, por ejemplo, cuando la mujer calle en la congregación de Corintios, y quizás a algunos no les gustaría saber la verdad, haciendo un análisis hermenéutico específico, a algunos no les gustaría. Entonces, si ya van predispuestos, entonces lo que es la verdad de la escritura no les va a impactar porque ya vienen con algo predefinido. Entonces, la llave que abre es cuando yo tengo ese encuentro transformador con la palabra. Y dice, oye, la palabra dice esto y realmente yo lo acepto, es así para mi vida. Entonces, la verdadera lectura de la Biblia no es una simple acumulación de conocimiento, sino un encuentro que nos cambia. Y la disposición del corazón es crucial para que la palabra de Dios tenga un efecto profundo en nosotros. ¿Ok? Vamos a ver unas cualidades importantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ser antes que estudiar. ¿Ok? Ser antes que estudiar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener la disposición de humildad, de aceptar lo que la palabra del Señor me dice, no buscar la Biblia para que ella me haga humilde, sino realmente buscar la palabra y que lo que ella me dice, yo voy a tener en ese estudio que me transforma. El objetivo no es solamente acumular información. ¿Ok? Conozco muchas personas que van a los seminarios simplemente para acumular información. Entonces, esas cosas no deben ser así. ¿Por qué? Porque si yo busco acumular información, pero no transformación, entonces de nada vale. De nada vale que, por ejemplo, leamos las historias de la Biblia, de los grandes personajes, pero esa historia no me puede tocar a mí. Entonces no estoy haciendo la Biblia como un libro verdaderamente vivo como lo que es, ¿no? La palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, si yo voy a estudiar la Biblia solamente para tener conocimiento, saber más, yo soy el que más sé, ¿no? Sino yo soy el que más he sido transformado. Porque cuando estudiamos la palabra y cuando aplicamos estas estructuras hermenéuticas para hacer una buena interpretación de la escritura, nos va a cambiar. A mí me ha cambiado dramáticamente cada una de los episodios donde estudio la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que tener? Un corazón abierto. ¿Ok? La verdadera lectura bíblica comienza con un corazón dispuesto a recibir. No es sobre dominar el texto, sino sobre dejarse dominar por él. Y la disposición del corazón es la clave para que el encuentro con la palabra. Amén. Ahora vamos a ver cuáles son esas 5 disposiciones, esas 5 actitudes que tenemos que tener nosotros. Todo estudiante de la Biblia, todo estudiante de la Biblia, todo estudiante de la Biblia debe tener esas 5 disposiciones esenciales. El número 1, tiene que haber respeto. ¿Ok? Tiene que haber respeto a la palabra, porque si no hay respeto, en todo, si no hay respeto, se pierde todo. ¿Ok? La Biblia no es un texto cualquiera, sino un encuentro personal con Dios.
C.S. Lewis advierte contra reducir a Dios a un objeto de estudio en lugar de acercarse a Él con reverencia. ¿Ve? El respeto se manifiesta en el silencio interior y en la atención plena. ¿Okay? O sea, voy a hacer silencio y voy a tener toda la atención plena a lo que Dios me dice, porque cuando yo estudio la Biblia, Dios me está hablando. Amén. Dios me está hablando. Alguien decía, yo voy a estar en ayuno y oración porque yo quiero que Dios me hable. Y seguro que voy a esperar que venga un profeta, un evangelista, y me diga lo que tengo que hacer. Pero ya Dios ha hablado. Ya la escritura ha sido toda revelada. Y tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es? La Biblia. Entonces, si Dios le respondiera a ese hombre después de hacer esos ayunos y esa, ¿qué le diría? Lee la Biblia, estúdiala, ¿verdad? Porque en ella tenemos la palabra más segura. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos esa disposición, tenemos respeto. ¿Ok? Tenemos que saber de que tenemos que recibir a Dios con la reverencia que Él se merece, porque es Dios quien nos está hablando, no es cualquiera. Y muchas personas tienen la Biblia como un libro cualquiera. Se la dan a los niños para que la rompa, para que la deshoje, los niños pequeños, y usted ve, claro, como pueden tener muchas Biblias, hay 4 o 5 Biblias en la casa, y como la agarre un niño pequeño, pues la raya, la rompe, no porque el niño sea malo, sino porque... Entonces tenemos que tener una expectativa activa, ¿ok? Cuando tenemos respeto, estamos expectantes a lo que Dios va a decir, ¿verdad? A través del estudio de la Biblia, ¿ok? Ese respeto también implica una expectativa activa de que Dios hablará. Y esta actitud nos prepara para recibir la palabra y nos abre a su transformación. ¿Ok? Fíjense, activo, estoy expectante. Una reverencia profunda. La reverencia hacia la Biblia como la palabra de Dios nos lleva a acercarnos con un corazón humilde y dispuestos a escuchar en lugar de juzgar o criticar. ¿Ok? Hay gente que no tiene la reverencia profunda a la palabra y empieza a criticar, a juzgar, a decir, por ejemplo, la Biblia es un libro escrito por hombres, seguro que se lo han dicho, ¿verdad? A alguien que le han predicado. No, el papel lo aguanta todo. ¿Eh? Pero no, la Biblia primeramente no fue escrita en papel, primeramente fue escrita en piedras y por el dedo de Dios, por el dedo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no es el papel, no es la piedra lo que aguanta, sino que es una verdad revelada que ha sido transmitida durante más de 1500 años. ¿Ok? Entonces fíjense lo impactante de esto, ¿no? O sea, yo tengo que tener una reverencia a la palabra de Dios, porque no es un libro cualquiera, no estoy leyendo una novela, no estoy leyendo un reporte de prensa de un accidente, de un hecho histórico, no, estoy estudiando la palabra de Dios. Dios mismo nos está hablando, ¿vale? Entonces, como segunda cosa, yo tengo que ser una persona dócil. ¿Ok? ¿Qué es una persona dócil? Una persona rendida, ¿verdad? ¿Ok? Hay gente que no es dócil, que son muy rebeldes y para convencerlo, pues, no sé, muchas veces aceptan más la palabra de un hombre que la palabra de Dios. Y no debe ser así. Entonces, ¿cuál es esa humildad intelectual? La docilidad es la humildad intelectual que reconoce los límites de nuestra mente, que es finita ante la infinitud de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la infinitud de Dios no tiene comparación. Dios es infinito. Entonces nosotros no podemos ir delante de Dios y decir, bueno, a ver, Dios, demuéstrame. Demuéstrame qué es esto, ¿viste? Yo sabía que tenía error la Biblia, porque aquí dice una cosa y eso, aquí dice otra cosa. O si vamos a estudiar la palabra según nuestra propia cultura y si no aplicamos esos términos hermenéuticos, pues podemos
llegar a caer, pero ¿por qué? Porque tenemos una mala actitud de no ser humildes, ¿ok? No ser humildes. Lo otro es amor a la verdad total. ¿Amamos la verdad o realmente ya tenemos nuestra posición ya establecida? Según Schiffer, que es un famoso teólogo, eh, critica la división moderna entre razón y fe, y la Biblia ofrece una verdad integral que reclama toda nuestra vida. Amar a la verdad significa estar dispuesto a que la palabra nos confronte y nos transforme, porque nunca nos gusta pues, escuchar versículos que nos confronten. Todo que nos animen, que nos motiven, ¿verdad? Pero cuando vemos una palabra que nos confronta, que nos llama a transformación, entonces verdaderamente ahí decimos, no, yo mejor eh, quiero escuchar esto, que solamente Dios me ama. Pero cuando vemos, por ejemplo, lo que dice el libro de Hebreos, que Dios al que ama castiga, y que ese castigo pues no es un castigo para destrucción, sino que es un castigo para formación. ¿Ok? El amor a la verdad nos lleva a buscar en la Biblia no solo versículos que respalden nuestras ideas, sino que nos confrontan y transformen. La verdadera transformación ocurre cuando nos dejamos moldear por la palabra de Dios. Y eso es lo primero que pasa en nuestras vidas. Cuando aceptamos al Señor, obedecimos al llamado de Dios, ¿verdad? Obedecemos la palabra. Escuchamos que el Señor nos dice de que estamos separados de Él, que el pecado nos separa de su amor, de todo lo que Él nos ofrece, y que hemos tomado la decisión, ¿verdad? De ser transformados, de aceptar que somos pecadores, que estamos separados de Dios, y ese amor que viene a nosotros, ¿por qué? Porque hay una disposición a aceptar esa transformación y ese amor de Dios. Amén. Entonces, otra cosa que es importante, ¿qué actitud? Hay que tener paciencia. Paciencia. Hay veces que hay versículos bíblicos que no entendemos, o cuando estamos recién convertidos, pues queremos ya salir a predicar y debatir, y hay personas que le hablan a las personas que tienen un poquito más de tiempo, inclusive hasta producirse altercados, decir, no, es que eso no es así, que ya yo quiero hacer esto, y entonces no hay paciencia. Entonces, Peterson distingue entre un snack espiritual y un banquete. ¿Sabes lo que es un snack, no? Un aperitivo, ¿no? Y un banquete. La palabra de Dios es un banquete que requiere tiempo para ser saboreado y digerido, ¿ok? En nuestras vidas. Y la prisa nos impide descubrir sus tesoros. Estamos hablando de nuestras vidas que ya hemos pasado por lo básico, que ya hemos pasado por la leche espiritual, ¿ok? Y que ahora vamos a profundizar en temas de la palabra del Señor que necesitan sentarse a la mesa con cuchillo y tenedor y cortar la carne, ¿verdad? Y no se lo puede beber como un biberón de leche, ¿ok? O sea, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando a personas maduras en el Señor. Una persona inmadura, una persona recién convertida, pues no va a entender estas cosas. Si yo le hablara a una persona recién convertida de cómo hay versículos bíblicos tan oscuros que necesitan de un estudio profundo para poder entenderlo, quizás a esa persona le afecte en su vida espiritual, porque no lo puede procesar. Así que necesitamos una meditación profunda en la palabra. La paciencia nos invita a meditar en un solo versículo, a cavilarlo y parafrasearlo, ¿eh? Esta práctica nos permite descubrir tesoros que la prisa nunca revelaría, ¿eh? Así como el rumiar de la vaca que tiene todos esos estómagos, ¿verdad? Y para procesar su alimento tiene que
Entonces, vamos nosotros a rumiar la palabra. Cuando estudiamos la palabra, no simplemente leerla por leerla, porque recuerden que la hermenéutica y esta aplicación de estos principios no son para todos los textos bíblicos, sino para aquellos que tienen profundidad, aquellos que están oscuros, aquellos que necesitan de una interpretación más profunda. La verdadera transformación ocurre cuando nos tomamos tiempo para reflexionar sobre la palabra y la paciencia nos permite que la Biblia nos penetre y nos cambie. A veces que queremos cambios radicales y rápidos, pero muchas veces necesitamos estar en el horno de Dios a la temperatura correcta y todo alimento necesita un tiempo adecuado. ¿Okay? Además de eso, también tenemos que tener prudencia. La prudencia es esa cualidad de aprender a no decir lo que bien nos parece y nos pasa por la cabeza, ¿verdad? Vemos que una persona, un niño espiritual, o sea, un niño, hablando en el sentido eh, físico, pues, habla lo que primero le viene a la cabeza, ¿verdad que sí? Cuando le decimos a alguien cosas que puedan herir, es calidad el poder tener paciencia, ¿no? En esa paciencia yo voy a poder llegar a ese tesoro que es el descubrir la palabra del Señor. Entonces, la paciencia me pone a mí, la prudencia, perdón, me pone a mí como ese camino, ese GPS, ¿no? Conocer a Jesús primero, la prudencia nos invita a conocer primero a Jesús en los evangelios sinópticos. Esta base nos permite entender mejor el resto de la escritura. Hay gente que quiere, por ejemplo, empezar a estudiar la Biblia por los libros proféticos. No, tenemos que empezar por la base, y la base es conocer a Jesús. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús está en cada libro de la palabra, cada libro de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis está Jesús. Y muchas veces vamos a la palabra solamente, yo quiero que Dios me diga cuándo va a ser el arrebatamiento. Y no puedo entender lo básico que significa, qué es el arrebatamiento y quién es el que ha promovido todo esto, que es Jesús. ¿Okay? La prudencia nos aconseja comenzar por los evangelios sinópticos antes de abordar textos más complejos como Apocalipsis. Este itinerario nos ayuda a comprender mejor la palabra. ¿Okay? Comenzar por los textos difíciles puede llevar a la confusión. La prudencia nos aconseja un camino ordenado que nos ayuda a evitar perderse en la complejidad. Entonces, la prudencia es como un mapa que nos guía en nuestra lectura bíblica. Nos ayuda a encontrar el tesoro oculto en la palabra de Dios de manera ordenada y efectiva. Entonces, si vamos a empezar a estudiar la Biblia, empecemos a estudiar la palabra del Señor por las cosas más sencillas. No empecemos por lo más complicado, empecemos por lo más sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo tiene un comienzo fácil y las complejidades, pues las vamos a ir resolviendo. ¿Okay? Ahora, ya hemos visto las cualidades. Podemos hacer nosotros un sondeo de cómo está nuestro corazón. ¿Y por qué he dicho todo esto de todas estas características? Porque son esenciales. Son esenciales tener humildad, son esenciales tener la prudencia, son esenciales tener un buen corazón, venir con la prudencia de saber que quiero aprender de la palabra de Dios, pero tengo que tener un corazón humilde. Son las bases, son las actitudes correctas. ¿Para qué? Para poder aplicar estas reglas. Y la primera regla fundamental es muy básica y es que la escritura es su propio intérprete. ¿Dónde voy a buscar el significado de un versículo oscuro? ¿A dónde? Consultaré a Google, consultaré a la inteligencia artificial, le preguntaré a mi pastor, le preguntaré al líder, a mi amigo. No, le voy a primeramente a buscar en la misma Biblia. ¿Okay?
La Biblia es su propio intérprete y si creemos que es la palabra de Dios, entonces debe ser coherente. ¿Eh? La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. La claridad se encuentra al comparar pasajes entre sí sin forzar interpretaciones. Como les dije, todos los 66 libros de la Biblia están armoniosamente conectados. Y cada uno de ellos tiene una faceta diferente de cómo presenta el plan de salvación y cómo presenta a Jesús. Por ejemplo, cuando nos vamos a Génesis 3:15, vemos el principio de la redención, cuando el Señor establece que la descendencia de la mujer iba a herir a la descendencia de Satanás, ¿eh? Que iba a transmitir todo ese legado de sangre. Hay un hilo de sangre desde Génesis 3:15 hasta llegar a los evangelios y la muerte de Jesús, pero no se queda allí, sino que sigue hasta la progresión completa, cuando vemos la redención completa del hombre, hasta Apocalipsis, y vemos que el ser humano está allí en la Nueva Jerusalén, porque déjeme decirle que los redimidos no vivirán en el cielo, vivirán en la Nueva Jerusalén, en la tierra. Pero como es un contexto que tenemos que de la interpretación de las cosas futuras, es importante tener eso, bien la claridad, porque si no hay muchas confusiones. Entonces, la Biblia se explica a sí misma. ¿Y cuál es la consecuencia lógica? La regla fundamental no es solo una técnica, sino una consecuencia lógica de una actitud de respeto y docilidad. La Biblia nos guía a nosotros mismos en su interpretación. ¿Ok? Por eso es que cuando estudiamos la Biblia no podemos abrir la Biblia y decir, bueno, a ver Dios, dime qué tengo que hacer. Y muchos optan por esa forma, ¿no? Y ponen la mano allí y leen ahí el texto que dice, y Judas fue y se ahorcó. Y entonces la persona entra en conflicto y dice, Señor, ¿qué me estás diciendo? Y vuelve otra vez a abrir la Biblia y pone la mano allá, abre allí y sale el texto y dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿Será que Dios le está diciendo que se vaya y se ahorque? No. ¿Cuál es el fallo? Porque la persona no buscó la interpretación de la Biblia en ella misma, sino la buscó en otras cosas. La Biblia no es un amuleto. Muchos cogen la Biblia y tienen la Biblia abierta en sus casas, una Biblia grande, para poder impedir que las cosas malas entren a su casa y que sea como un amuleto de la buena suerte. Pero déjame decirte que la Biblia no es un amuleto de buena suerte. La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios mismo que está hablando. Entonces, si nosotros no la leemos, si nosotros no la estudiamos como debe ser, pues entonces ese poder no va a actuar en nosotros. No porque ella no lo tenga, sino porque nosotros realmente no lo estamos buscando como debe ser. Amén. Entonces, tenemos que saber de que cuando decimos que la Biblia es su propio intérprete, tenemos que, número uno, buscar el contexto inmediato. ¿Eh? Hay una frase que dice que todo texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. ¿Ok? Eso, ténganlo por seguro, que cuando yo voy a leer la Biblia y tomo un versículo aislado, puedo tener completamente un significado diferente de lo que se quiere decir. Entonces yo tengo que ver los textos bíblicos que están antes y después. Normalmente toda la Biblia, todas las Biblias, no importa su traducción, siempre tienen y están divididas por bloques de versículos bíblicos que están unidos por un tema. ¿Ok? Entonces, ese grupo de versículos tiene un tema específico. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, ahí en Mateo, la crucifixión de Cristo, la creación del hombre en Génesis, ¿no? Está en Génesis, de este capítulo, de este versículo, de este versículo. Ese grupo de versículos, yo tengo que estudiarlo en conjunto, no puedo aislar un versículo bíblico de allí y yo determinar otra cosa. Y eso lo vamos a ver constantemente en muchos predicadores que utilizan textos aislados y aplican cosas que, por ejemplo, fue para el pueblo de Israel, fue en una etapa que
que ya pasó por el pueblo de Israel, que ellos vivieron una etapa y nos los aplicamos a nosotros. Entonces tenemos que ver el contexto, qué es lo que Dios estaba diciendo, a quién se lo estaba diciendo, y por eso es que es importante entender que la Biblia es su propio intérprete. Entonces yo ir a la Biblia, a todo ese conjunto de textos, poder estudiarlo y ver lo que dice allí, y entonces yo poder sacar una determinación de qué es lo que Dios me está diciendo. El contexto del libro nos lleva a considerar la estructura y el propósito del texto. ¿Okay? Cuando yo, por ejemplo, estoy leyendo una carta, esa carta fue enviada a un destinatario y tuvo un tema específico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la carta a Filemón, esa carta fue dirigida a Filemón y el apóstol Pablo tiene un tema específico, el por qué le escribe esa carta. Entonces, si nosotros nos vamos a aplicar ese principio de lo que dice la palabra del Señor, de lo que Dios le dijo a Filemón, entonces tenemos que primeramente estudiar quién era Filemón, cuál era el mensaje a Filemón, ¿ok? Y entonces así yo voy a poder aplicarlo. Así como fue de utilidad para Filemón, también es de utilidad para mí, ¿ok? Es importante eso. Entonces, la analogía de la fe nos invita a comparar un pasaje con otro en la Biblia. Esto nos asegura que nuestra interpretación sea coherente con toda la escritura, ¿ok? Y en la mayoría de las Biblias tenemos los pasajes paralelos. Tenemos una letrica pequeña donde nos manda a otro versículo bíblico de otro libro de la Biblia donde habla del mismo tema. Se llaman pasajes paralelos. Y cuando yo estoy estudiando la Biblia, no simplemente la estoy estudiando y la estoy leyendo por leerla, sino que me detengo, busco ese pasaje paralelo, me voy a ese otro pasaje, lo leo y veo que ahí hay una complementación de lo que dice. Por ejemplo, tenemos algo muy lindo en la Biblia, que tenemos varios evangelios, ¿no? Tenemos, ¿cuántos evangelios? 4 evangelios, ¿verdad? ¿Okay? Esos evangelios no se contradicen, se complementan. Entonces, si estás estudiando Mateo y estás estudiando, por ejemplo, estás leyendo el nacimiento de Jesús, te vas a otro evangelio que tiene el mismo relato del mismo hecho del nacimiento de Jesús, pero quizás allí tiene otras palabras, tiene otras cosas que el escritor vio, porque los evangelios son como los 4 puntos cardinales, y yo estoy viendo un mismo hecho, pero uno está en el norte, otro está en el sur, otro está en el este, uno está viendo un ángulo diferente de lo que está ocurriendo del mismo tema. Entonces eso es lo hermoso de la Biblia, que podemos estudiarla complementariamente cada uno de los libros de la Biblia. Recuerden, la Biblia no se contradice, se complementa. ¿Ok? Si quieres aprender de esto para tener una verdadera eficacia en el estudio de la Biblia, pues tienes que tener esto como un principio en tu vida. Entonces, ¿qué voy a hacer con todo eso? Pues lo voy a aplicar a mi vida. ¿Ok? Todo lo que yo estoy estudiando y lo que ustedes están estudiando en esta materia no debe ser simplemente para adquirir conocimiento, es decir, ahora soy un exégeta, un erudito de la palabra, ahora sé más que los demás, sino que yo me voy a aplicar eso a mí mismo y voy a ayudar a los demás a que también puedan hacer lo mismo. Por eso es que es tan importante cuando yo tengo ese encuentro con la palabra, ese encuentro vivo que me transforma y que la verdadera lectura bíblica no es solo un estudio, sino un encuentro vivo con Dios. La disposición del corazón nos lleva a una relación profunda y transformadora, que realmente pueda tener eso muy claro en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con la palabra de Dios? Que esa transformación sea profunda, que pueda tener un corazón abierto cuando escucho la palabra, cuando realmente yo digo, oye, estoy dispuesto a recibir el cambio, Dios me está diciendo que tengo que hacer esto, o estoy estudiando un versículo bíblico y lo estoy viendo completamente diferente, la interpretación a lo que yo estaba acostumbrado a aplicar o a entender de ese versículo bíblico. Entonces, eso es lo más grande que pasa en los estudiantes de la Biblia, en el seminario. Se empiezan a dar cuenta de cosas que son distintas y dice, wow,
pero esto es así, si yo no lo veía así. Entonces, ¿qué hacer con ese conocimiento? Ser una persona engreída, creída, decir a los demás ahora, sí, yo soy ahora el evangelista, el profeta de Dios, el pastor, ahora porque estoy estudiando en el seminario. No, sino realmente tener una actitud de humildad y de aceptar primeramente en nosotros, ¿vale? Que la lectura de la Biblia debe llenarnos con una comunión profunda con Dios y la verdadera transformación ocurre en esa relación con el Señor. Porque lamentablemente muchos les entra el orgullo y la altivez cuando estudian la palabra. Pero no, el Señor nos llama a que realmente seamos humildes. Cuanto más sabemos de Dios, más humildes nos podemos volver. Y más dóciles a poder llevar esa transformación de la palabra a otros. ¿Ok? Y cuando dejamos que la Biblia nos termine, nuestra vida se transforma. La palabra de Dios nos modela y nos lleva a ser discípulos fieles. Que sea verdaderamente una aplicación. Así que es para mí un agrado poder llegar hasta aquí en esta segunda clase. Recuerda que en la plataforma tienes las actividades que se van a realizar. También vas a tener esta clase a disposición para que la puedas ver las veces que quieras y puedas tener todo este conocimiento disponible para ti. Que Dios te bendiga.